Bienvenida a Retromanía, un espacio donde revivimos lo mejor de los años 70, 80, 90 y los gloriosos 2000. Yo soy Gina Corona y si tú también sientes nostalgia con solo escuchar un bajo funky o ver una bola disco colgando del techo, este episodio te va a fascinar. Vamos a platicar de sus raíces, de las grandes estrellas que le dieron vida y también qué tuvo que ver el equipo de béisbol White Sox en su caída. Todo esto y más en este episodio de Retromanía. Y antes de arrancar, ya lo sabes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna joya retro que subimos cada semana. ¿Listos para viajar en el tiempo? Vámonos al corazón de las pistas de baile, la música disco. Esta es la historia. Vamos a platicar del origen de la música disco, mucho más que música para bailar. La música disco obviamente no nació de la nada. Vámonos hasta sus raíces que están bien marcadas en géneros como el soul, el funk, el rhythm and blues y un poquito del pop. La historia de la música disco pues empieza a cocinarse por ahí de finales de los años 60, cuando el soul era el rey absoluto en la escena musical. En esa época comenzaron a aparecer artistas que sin saberlo pues ya estaban poniendo los cimientos de lo que años después se convertiría pues en ese ritmo pegajoso, elegante y bailable que hoy conocemos como música disco. Y un elemento clave fue el soul, que venía desde Filadelfia, porque tenía un sonido súper especial, lleno de percusiones y cuerdas que justamente le daban un toque medio psicodélico. Ese mismo estilo que luego se convirtió en parte esencial del sonido disco que hizo vibrar las pistas de baile pues en prácticamente todo el mundo. Y claro, no podemos dejar fuera la influencia de Nueva York. Esa ciudad pues fue todo un laboratorio de sonidos y tendencias que alimentaron de alguna forma los grandes éxitos que se escuchaban en las discotecas. Uno de los nombres que más se escuchaban en esa transición entre el soul y el disco fue Barry White. Con esa voz grave, profunda y súper seductora, este ícono del soul ayudó muchísimo a darle forma pues a ese nuevo sonido que estaba por apoderarse de todas las pistas de baile. ¿Y tú sabes por qué se le llama disco? Bueno, pues porque se popularizó en los clubes nocturnos, donde la música sonaba desde los discos de vinil controlados por los nuevos protagonistas de la escena, los DJs. ¿Te suena el nombre de Estudio 54? Estoy segura que sí. La discoteca fue un templo, un santuario de libertad, de baile, brillo, por supuesto lentejuelas, piel, sudor y muchísima diversidad. Ahí se mezclaban afroamericanos, latinos, gays, travestis, artistas y celebridades que todos compartían la pista. Todos eran bienvenidos. En una sociedad que estaba de alguna forma dividida, la disco fue un acto de resistencia, una celebración de lo diverso. ¿Tú sabías que el nombre disco no solo aludía al formato físico del vinil, sino también a estos espacios de libertad? ¿Conocías el origen del término disco o pensabas que era solo por el ritmo? Déjamelo en los comentarios. Vamos a platicar ahora del boom del disco, cuando el mundo se rindió a este ritmo. Para mediados de los años 70, la música disco dejó de ser un fenómeno underground porque las casas discográficas se dieron cuenta pues de este fenómeno y comenzaron a producir canciones con ese estilo que para todos pues era irresistible. Y fue ahí donde llegaron los verdaderos íconos de la música disco. Los Bee Gees con su falsete inconfundible y joyas como Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love. ¿O qué tal Donna Summer, la reina de la pista con temas como Hot Stuff y I Feel Love? Tenemos también a Gloria Gaynor con ese himno inmortal de empoderamiento, I Will Survive. Barry White con su voz grave y sensual que revolucionó las baladas disco. ¿O qué tal Chic con Le Freak y Good Times, que prácticamente después inspiraron hasta el hip hop, pero esa es otra historia?
Y por supuesto que no podemos olvidar esa película que inmortalizó la música disco, Saturday Night Fever de 1977, protagonizada por John Travolta. Esa película con esa coreografía icónica y justamente la banda sonora a cargo de los Bee Gees llevó la música disco hasta los cines, después a Europa, Asia y prácticamente al mundo entero. La cultura disco, más que música, una estética. Algo muy importante de la música disco es que no solo se escuchaba, la música disco se vivía y se vestía. Recordemos que la moda en ese entonces pues se llenó de brillos, pantalones acampanados, los zapatos de plataforma, esas camisas abiertas hasta el ombligo y muchísimo glitter. ¿O qué tal los hombres que usaban los trajes entallados con el cuello en pico y cadenas doradas? Y las mujeres, bueno, lentejuelas, esos vestidos metálicos, los jumpsuits, pura actitud. Y por supuesto la bola disco, ese gran símbolo sagrado, esa esfera giratoria que reflejaba las luces y convertía cualquier pista de baile en algo mágico. En ese momento, DJs como Larry Levan, Walter Gibbons y Nicky Siano se volvieron verdaderas estrellas. Ellos eran los que decidían qué se bailaba, qué sonaba y qué se volvía tendencia. Eran los verdaderos influencers de la noche en esa década. Vamos a platicar del declive. ¿Por qué se acabó la música disco? Pero como todo lo que brilla, también se apaga. En 1979 ocurrió un evento que marcaría el principio del fin. La famosa Disco Demolition Night en Chicago. Y la historia es súper interesante. Resulta que la noche del 12 de julio de 1979 pasó a la historia como uno de los momentos más caóticos y simbólicos en la caída de la música disco. Todo empezó como una simple estrategia de mercadotecnia del equipo de béisbol, los Chicago White Sox, pues para atraer más público a su estadio que estaba semivacío durante esa temporada. Mike Vick, el hijo del dueño del equipo en ese momento, pues decidió colaborar con el DJ Steve Dahl, que era un locutor de radio que había sido despedido cuando su estación cambió de rock a música disco. Entonces Dahl se había convertido en una figura súper popular del movimiento antidisco y lideraba a sus seguidores, los llamados Insane Coho Lips, bajo el grito de guerra: la música disco es una mierda. Y entonces tuvieron la brillante idea de que durante una doble jornada de los White Sox contra los Detroit Tigers, los asistentes que llevaran un disco de música disco solo iban a pagar 98 centavos por su entrada. Al final del primer partido, Dahl iba a hacer una detonación simbólica de los discos recolectados, pero lo que sucedió fue un verdadero desastre. El estadio obviamente se llenó a reventar, muchos no pudieron entrar y lo que empezó como una protesta musical se convirtió en un problema completamente descontrolado. Miles de personas invadieron el campo después de la explosión, destruyeron el pasto, encendieron fogatas, aventaron discos como frisbees y robaron hasta bases en el campo. La policía antidisturbios obviamente tuvo que intervenir y el segundo juego fue completamente cancelado. Esa fue la llamada Disco Demolition Night y de hecho fue transmitida por televisión y causó pues un escándalo internacional. Para las grandes ligas fue una vergüenza, pero para muchos fue el acto simbólico que marcó el fin de la era disco. Algunos lo vieron simplemente como una reacción cultural ante un género musical que ya saturaba todo, pero otros, como Nile Rodgers de Chic, lo compararon con una quema de libros, argumentando que detrás de todo esto había racismo, había homofobia y por supuesto un rechazo profundo a la diversidad que el movimiento disco representaba. Y curiosamente en ese mismo verano, temas como Bad Girls de Donna Summer y Good Times de Chic todavía lideraban las listas de éxitos, pero después de esa noche, muchas estaciones de radio pues abandonaron el formato disco, miles de clubes cerraron y la industria cambió por completo. A pesar de eso, pues la música disco nunca desapareció realmente. Sí se transformó, dio paso al house, al dance pop, incluso al hip hop. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte todos estos viajes semanales que tenemos al pasado. Vamos a platicar ahora de la herencia disco.
Aunque el disco murió oficialmente, su esencia pues jamás desapareció. Los años 80 y 90 vieron surgir nuevos géneros como el dance, el techno, el high energy, el italo dance y más adelante el house. Todos obviamente con raíces clarísimas en la música disco. Y ojo con esto, Michael Jackson llevó el groove disco a otro nivel con el tema Don't Stop Till You Get Enough. ¿O qué tal Queen que le entró al ritmo con Another One Bites the Dust? Y tenemos el ejemplo de Irene Cara con Flashdance What a Feeling. ¡Épica! Incluso artistas de rock pues medio coquetearon con ese estilo de Rolling Stones y su Miss You, o qué tal Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy, y hasta Pink Floyd con ese ritmo de alguna forma bailable en Another Brick in the Wall. Hoy muchísimos artistas han retomado esa vibra disco, como por ejemplo Dua Lipa con Future Nostalgia, o qué tal The Weeknd con Blinding Lights. Tenemos el ejemplo también de Daft Punk con todo ese estilo retrofuturista. Sin duda alguna, el disco vive, aunque sea bajo otros nombres, vive pues en cada beat que te hace mover el pie sin darte cuenta, vive cada vez que alguien se pone pues una lentejuela y dice yo nací para bailar. Y así la música disco pasó de ser un movimiento marginado a convertirse en una revolución cultural que cambió la música, la moda y la forma de vivir la noche. ¿Tú qué recuerdos tienes de la música disco? ¿Te gustaría que regresara con todo su brillo? Cuéntamelo en los comentarios y dime qué canción disco no puede faltar en tu playlist. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activa la campanita para no perderte pues estos viajes semanales al pasado que tenemos. Yo soy Gina Corona y esto fue Retromanía. Hasta la próxima. Hola, tribu nostálgica. Bienvenidos una vez más a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún contenido retro cada semana. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de algo que marcó a millones de jóvenes, cambió la manera en que escuchábamos y veíamos la música y que además se convirtió en todo un símbolo de la cultura pop. MTV. Esta es la historia. El nacimiento de MTV. Vámonos hasta 1981. El 1 de agosto de ese año en Estados Unidos se encendió la señal de un canal de televisión por cable que traía una propuesta pues muy loca y revolucionaria: transmitir videos musicales las 24 horas del día. Y su nombre pues era muy simple pero muy poderoso: MTV, Music Television. Y las primeras palabras que se escucharon en ese momento en pantalla fueron Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, o sea, damas y caballeros, rock and roll. Todo esto mientras se veían imágenes del Apolo 11 aterrizando en la luna. Y justo después aparece el primer video, Video Killed the Radio Star de The Buggles. Bueno, no pudo haber sido más simbólico. O sea, la televisión matando a la estrella de radio. ¡Boom! Y la elección de ese video no fue al azar. Realmente la canción, que fue lanzada en 1979, usaba la ironía para hablar sobre cómo la tecnología visual pues amenazaba con reemplazar a la radio pues como el principal medio para la música. Y con esto MTV no solo presentaba pues un videoclip, sino que también enviaba un mensaje bastante claro sobre el rumbo que tomaría el entretenimiento musical. I want my MTV! Turn it on! Leave it on! America! See the music you want to see! Want my MTV! 24 hours a day on cable TV. Too much is never enough. Ese momento pues no solo marcó el inicio de un canal, sino el inicio de una nueva era. Vamos a platicar de esta era dorada. Para 1983, MTV ya era una locura total.
Ese año estrenaron el video de Thriller de Michael Jackson, un momento que realmente fue histórico y fue tan importante que ayudó a romper barreras raciales justamente en la televisión musical. Cabe resaltar que antes de eso, MTV casi no ponía artistas afroamericanos. Y aunque hoy eso, pues sí, suena absurdo, en esa época fue toda una batalla. El éxito de Jackson abrió la puerta a muchísimos artistas más. Y después llegó Madonna. En 1984, en la primera edición de los MTV Video Music Awards, interpretó Like a Virgin y fue ahí cuando el mundo explotó. Recordemos ese vestido de novia, el performance. Madonna entendió pues desde el principio que MTV no era solo música, realmente era imagen, era provocación, era simplemente arte visual. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer video que viste en MTV? Escríbemelo en los comentarios. Y bueno, además de todo esto, MTV creó un nuevo tipo de celebridad. El VJ, los video jockey, Nina Blackwood, Mark Goodman, Martha Quinn, todos ellos eran los rostros que presentaban pues estos videos, eran quienes entrevistaban a los artistas y conectaban con el público joven. Eran pues como tus amigos con ese buen gusto musical, ¿no? MTV y la expansión global. Ya en 1987 pues MTV llegó a Europa, en 1990 llegó a Brasil y después de haber evaluado las opciones y los posibles resultados para llevar la señal a América Latina, pues los ejecutivos de MTV Networks, desde su sede en Estados Unidos, deciden poner en marcha este proyecto inspirados en el éxito que ya habían tenido con otros canales, justamente como lo fue MTV Europa en 1987, que ya lo dijimos, y MTV Brasil de 1990. Y el 1 de octubre de 1993 aterrizó en América Latina con el mítico primer video We Are South American Rockers de un grupo chileno que se llamaba Los Prisioneros. We are South American Rockers. Y esa canción, pues no solo fue el arranque del canal, fue también un grito de identidad. Durante los primeros años, MTV Latino, pues realmente fue un laboratorio creativo brutal. Ponían lo que querían, sin presión de los comerciales, promovieron el rock en español como nunca nadie lo había hecho. Soda Stereo, Café Tacuba, Los Aterciopelados, Los Fabulosos Cadillacs, La Ley, por supuesto Molotov. Realmente era un escaparate para toda la música alternativa de la región, un verdadero sueño musical. Y la base operativa de MTV Latino se encontraba exclusivamente en Miami y todos los programas eran grabados y producidos en esa misma ciudad, específicamente en los estudios Post Edge. Y bueno, al principio la programación tenía espacios que resultaron bastante controversiales. Por ejemplo, ¿qué tal Conexión MTV con Ruth Infarinato? ¿Y por qué fue polémico este programa? Aunque era uno de los programas pues más icónicos, también fue criticado por ciertos sectores pues bastante conservadores por tocar temas bastante sensibles, mostrar música poco convencional pues para la televisión latinoamericana y presentar artistas con estilos muy alejados del mainstream. Y como dato curioso, Ruth se convirtió en un ícono adolescente, pero también generó reacciones divididas por su estilo tan directo y auténtico. Teníamos también este programa Lado B. ¿Por qué fue polémico? Bueno, este programa se enfocaba realmente en música alternativa, indie y experimental. Algunos lo veían como demasiado raro o underground para el público en general. Realmente rompía con la idea de que MTV solo debía mostrar música comercial. Y conductores como Alfredo Lewin o Eduardo Pipo Lernoud pues no tenían miedo de irse por la tangente y hablar de temas culturales densos. Teníamos también esos especiales de Marilyn Manson en MTV Latino, como su versión de Estados Unidos, que le dio bastante espacio a Marilyn Manson a finales de los años 90. Esto generó obviamente muchísima crítica por parte pues de grupos religiosos y padres de familia que acusaban a este canal pues de promover el satanismo y por supuesto la violencia. Y tuvimos más programas como el Top 20, MTV Clásico, Headbangers Latinoamérica, MTV Rock and Roll, teníamos también Videorama y muchos más que básicamente pues
pues marcaron nuestra adolescencia. Y si este viaje te está trayendo buenos recuerdos, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita, que aquí seguimos recordando sin parar. Vamos a platicar de los programas más icónicos de MTV, porque MTV no solo era videos musicales, también nos dio programas que marcaron a toda una generación. Por supuesto, Beavis and Butthead, esos dos adolescentes irreverentes que veían videos musicales y decían pues lo que pensaban sin filtros. Teníamos también a Daria con ese sarcasmo, inteligencia, crítica social y todo al ritmo del grunge. Estaba también MTV Unplugged, de conciertos acústicos legendarios de Nirvana, Eric Clapton, Soda Stereo, clásicos que por supuesto siguen vigentes. Estaba también TRL, Total Request Live, ese ranking diario que definía lo que estaba de moda en ese momento. Tenemos también The Real World, que fue realmente uno de los primeros reality shows de la historia. ¿O qué tal Jackass? Bueno, ese grupo de locos liderado por Johnny Knoxville haciendo cosas peligrosas y asquerosas. Por supuesto que no podemos olvidar Celebrity Deathmatch, esa serie animada de plastilina donde celebridades pues se enfrentaban a golpes en un ring lleno de parodias de las celebridades top de ese momento. Realmente MTV dictaba tendencias en moda, en actitudes, en lenguaje. Todo lo que pasaba en MTV, por supuesto que se convertía en cultura popular. Y si hablamos de moda, bueno, ¿quién no recuerda las camisetas con ese logo de MTV, ese logotipo de la M gigante con el TV chiquito como grafiteado que se convirtió pues en símbolo de rebeldía, por supuesto de creatividad y obviamente de juventud? Y te acuerdas que cambiaban el estilo del logo cada año y eso pues de alguna forma lo mantenía fresco, ¿no? El cambio de Music a Media. Y de pronto pues algo empezó a cambiar. A finales de los 90 pues MTV comenzó a darle más espacio a estos realities, a comedias y series que no eran musicales. Poco a poco pues los videos fueron desapareciendo de su programación estelar. El rock fue cediendo lugar al pop, a las boy bands y artistas pues como Britney Spears, Christina Aguilera y Enrique Iglesias fueron quienes dominaron la pantalla. Y los cambios fueron tan drásticos que incluso los mismos DJs lo cuestionaban. Decían, ¿por qué ya no pasamos a U2 y ahora sí pasamos a Belinda? Y todo lo decían en voz alta. La señal de MTV Latinoamérica también cambió. Pasó de ser pues un canal de música a uno pues de contenido generalista. Y muchos sentimos que pues ese MTV que conocimos murió de alguna forma. Con la llegada de YouTube en el 2005, Spotify, Apple Music y demás plataformas, pues ya no necesitábamos esperar a que MTV pusiera pues nuestro video favorito. La gente podía elegir qué ver, cuándo verlo y lo más importante, sin comerciales. Eso por supuesto que cambió por completo las reglas del juego. Y algo muy importante es que las nuevas generaciones ya no veían la televisión por cable como antes. Prefieren justamente el contenido on demand, los videos cortos en TikTok, esos clips musicales en redes. MTV, pues yo creo que no supo adaptarse bien a estas nuevas formas de consumo, ni conectar con los centennials como lo hizo con los millennials o con la generación X. ¿Qué significa MTV hoy? Pues hoy MTV sigue existiendo, pero ya no es Music Television. De hecho, muchos creen que la M ya no significa música, sino media. ¿Y fue malo que cambiara? ¿Debía adaptarse al nuevo mundo? Pues tal vez sí, tal vez no. Lo que sí es seguro, es que el MTV de los 80s y de los 90s, pues sí marcó una época única, una que nos enseñó a ver la música, a vivirla, a sentirla con otros ojos, ¿no? You gotta fight for your right to want it. Oh, girls, they wanna have fun. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Every move you make, every vow you break. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué es para ti MTV? ¿Qué artistas
descubriste gracias a este canal? Cuéntamelo en los comentarios. Y muchísimas gracias por acompañarme en este viaje retro. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos nostálgicos y por supuesto suscribirte al canal para más contenido semanal. Yo soy Gina Corona y te espero la próxima semana en un episodio más de Retromanía. ¡Hasta la próxima! Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita, pues para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que fue pura euforia, luces neón, beats acelerados y una vibra comunitaria que aún resuena en la escena electrónica actual. La historia de los raves de los años 90. ¿De dónde surgió esta locura? ¿Por qué eran ilegales? ¿Qué tiene que ver México con todo esto? Esta es la historia. El origen de la cultura rave. Bueno, pues todo empieza en el Reino Unido a finales de los 80. Imagínate fiestas secretas en almacenes abandonados, luces psicodélicas y por supuesto música electrónica potente. Ahí es donde nace el término rave, derivado del verbo to rave, que significa literalmente descontrolarse de emoción. Pero antes de eso, el germen se sembró en Chicago y Detroit. En Chicago, artistas como Future creaban el acid house con esos sonidos tan característicos del Roland TV303, mientras que en Detroit nacía el techno. Estas bases musicales llegaron a Europa y boom, explotaron como un fenómeno social. ¿Y tú sabes qué fue lo que detonó todo? Bueno, pues el segundo verano del amor, que fue un movimiento cultural que ocurría principalmente en el verano de 1988 alrededor de la autopista M25 en Londres, donde muchísimos jóvenes bailaban durante horas bajo el efecto del acid house y del éxtasis, por supuesto. Y para entender cómo nació la cultura rave, pues es clave mirar hacia los pioneros de la música electrónica, quienes realmente empezaron a experimentar con nuevos sonidos desde los años 50. Bueno, pues figuras como Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Schaeffer y Robert Moog realmente jugaron un papel fundamental porque ellos utilizaban sintetizadores y cintas magnéticas pues para producir sonidos completamente pues innovadores y desconocidos hasta ese momento. Ya en los años 70 el movimiento punk también tuvo pues gran influencia en el desarrollo de la música electrónica. Los punks decidieron independizarse del sistema musical tradicional y fueron quienes fundaron sus propios sellos y se inspiraron en los sonidos electrónicos pues para crear propuestas musicales mucho más crudas, atrevidas y por supuesto cargadas de actitud. En los años 80 la música electrónica ya empieza a hacerse un nombre gracias sobre todo a los éxitos de Kraftwerk, de Gary Numan y por supuesto de Jean-Michel Jarre. Pero fue sobre todo la aparición del techno y el acid house lo que pues marcó el inicio de la cultura rave. Los primeros DJs de techno empezaron a mezclar en clubes y raves creando pues sets de varias horas que mezclaban diferentes pues estilos de música y entonces las raves surgieron por toda Europa atrayendo a miles de jóvenes en busca pues de libertad y de una experiencia musical diferente. Vamos a platicar de la filosofía y esa estética raver. La cultura rave no solo era música, era una forma pues de vida prácticamente. Se regía por una filosofía simple pero muy poderosa. PLUR, o sea, Peace, Love, Unity and Respect. Un código que no está escrito, que mantenía la armonía pues en cada fiesta. La moda era otra onda, ropa fluorescente, esos pantalones anchos, las mochilas con peluche, collares de cuentas, lentes de colores y muchos smileys.
todo valía mientras te sintieras libre y pues fueras tú mismo. A ver, ¿a ti te tocó usar algunas de estas prendas o sabes de alguien que vivió esa época? Cuéntamelo en los comentarios. Y si vas llegando, no olvides suscribirte a este canal porque cada semana exploramos cosas increíbles como esta. No te lo puedes perder. La represión y las leyes anti-rave. La verdad, sí es complicado decir cuáles fueron los primeros sound systems que arrancaron pues todo este rollo del rave, porque pues fue un movimiento que nació de forma muy orgánica, con muchísima gente metida pues al mismo tiempo. Pero si hablamos de los que marcaron historia desde el principio, hay algunos nombres que sí o sí tienen que salir. Por ejemplo, Spiral Tribe, Exodus Collective, Bedlam Sound System y Circus Warp. Estos cuates eran los que armaban las fiestas ilegales en lugares súper locos. Por ejemplo, bodegas abandonadas, campos perdidos en medio de la nada o esas fábricas olvidadas. Y gracias a ellos, pues se fue creando todo ese ambiente clandestino que después, pues se convirtió en la escena rave que conocemos ahora. Sin ellos, probablemente no estaríamos hablando del rave como lo hacemos en este momento. Ahora bien, el asunto se empezó a poner muy serio cuando las raves comenzaron a crecer y pues a incomodar el sistema. En 1994, el gobierno británico promulgó una ley muy específica, la Criminal Justice and Public Order Act, que bueno, esta ley permitía a la policía cancelar cualquier evento con una sucesión de beats repetitivos, o sea, una rave, literal. Pero como suele pasar, cuando intentas reprimir algo pues tan poderoso culturalmente, ¿qué pasa? El movimiento solo se transforma. Las raves migraron a otros países y evolucionaron, llegando incluso a nuestro querido México. Vamos a platicar de los raves en México, de esa época dorada. ¿Tú sabías que México también tuvo su escena rave? Y no fue cualquier cosa, eventos legendarios realmente que marcaron un antes y un después. Todo comenzó a principios de los 90 en la Ciudad de México. Lugares como Tacubaya, La Roma, El Pedregal o Coyoacán, pues fueron sede de las primeras fiestas. Cines abandonados, fábricas, jardines y por supuesto teatros se transformaban en pistas de baile con luces estroboscópicas y por supuesto DJs internacionales. Eventos como Lívido, Cosmic Eternity, Spiral System y Expo Tecnología pues se volvieron completamente míticos, pero sin duda el parteaguas fue Equinox en 1995 en Tepoztlán. Organizado por Javier Fuchs, pues este fue realmente el primer rave al aire libre masivo en México con más de 6,000 asistentes y sin redes sociales. Imagínate tú organizar un festival hoy sin internet, sin WhatsApp y repartiendo flyers a mano, pues así fue. Pura pasión. La historia de Equinox parece sacada de una película. Sven Väth, uno de los DJs más influyentes de Alemania, tocando en el amanecer con las montañas de Tepoztlán de fondo. Y según testigos, esa noche incluso se vieron ovnis sobrevolando el Tepozteco. Dicen. Además del line-up épico, lo que hizo legendario a este rave fue su filosofía: reconectar con la naturaleza, volver a esos rituales de nuestros ancestros, pero bailando. Y Javier decía: somos los hijos de la tecnología moderna, pero también debemos reconectar con las raíces más básicas y primitivas. El legado y la transformación. Bueno, después de Equinox, por supuesto que vinieron muchos más. Paul Van Dyke en Teotihuacán, Love Parade en la Ciudad de México, Fatboy Slim en el Salón 21 y el Union Fest bajo la lluvia y el lodo. Toda una generación bailando por algo más grande: comunidad, música y libertad. Pero con los años, pues la cultura rave se fue profesionalizando y obviamente comercializando. Festivales como el EDC, Tomorrowland o el Ultra tomaron pues el relevo con grandes escenarios, estos contratos millonarios y campañas de marketing, pero
¿Tú qué opinas? ¿Qué tanto conservan del espíritu original? La cultura rave no solo se quedó pues en las fiestas, la verdad es que sí han dejado una huella en muchísimas otras áreas como la música, el cine y hasta en la moda. Su influencia sin duda ha sido brutal. Por ejemplo, en la música el rave fue clave para que nacieran géneros que hoy son súper populares como el house, el techno, el trance o el drum and bass. Muchos de los DJs y también muchos de los productores que salieron de esas fiestas underground fueron pues realmente pioneros en estos estilos y ayudaron de alguna forma a que se volvieran pues conocidos en todo el mundo. Y si hablamos de cine, pues también ha sido una fuente de inspiración. Hay muchísimas películas y también documentales pues que han retratado ese mundo, la vida nocturna, los beats intensos, los outfits locos, todo esto ha servido para mostrar al mundo cómo era y en muchos lados sigue siendo la vibra rave. Ahora, en cuanto a la moda, ¿quién no ha visto esos looks súper llamativos, llenos de colores neón, esos estampados psicodélicos, obviamente muchísimo glitter, accesorios con luces y todo ese rollo? Bueno, pues mucho de eso viene directo de la cultura rave. Hoy lo vemos hasta en pasarelas y tiendas de ropa mainstream, pero su raíz sí viene de ahí, de esos eventos donde pues lo importante era brillar, expresarte y no tener miedo pues a ser diferente. ¿Tú qué opinas? ¿Sientes que los festivales actuales siguen siendo raves o ya son otra cosa? Déjame tu respuesta aquí abajo. El rave sigue vivo. Y aunque muchas cosas han cambiado, la escena rave sigue viva. Hay fiestas underground, hay colectivos, pues sí, independientes y jóvenes que siguen bailando bajo el mantra del plur. Y si algo nos deja esta historia es que la música, la comunidad y la libertad de expresión siempre encuentran su camino. No importa si es una fábrica abandonada de los años 90 o en un bosque con luces LED en el 2025. En pocas palabras, el rave no solo fue música y fiesta, fue y sigue siendo toda una expresión cultural. Gracias por acompañarme en este viaje retro. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos nostálgicos y suscribirte al canal para más contenido semanal. Yo soy Gina Corona y te espero la próxima semana en un episodio más de Retromanía. Hasta la próxima. Hola, tribu nostálgica, bienvenidos una vez más a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita, pues para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de uno de esos juguetes, pues que no conocen fronteras, idiomas ni edades. Un ícono que ha acompañado a millones de niños, por supuesto adultos que siguen siendo niños de corazón, por más de medio siglo. Los Hot Wheels. Esta es la historia. ¿Sabías que se venden 8 Hot Wheels cada segundo? No importa de qué año seas, seguro en algún momento tuviste en las manos un Hot Wheels o al menos viste uno rodando por ahí. Estos carritos no solo son juguetes, son parte del recuerdo colectivo, pura nostalgia sobre ruedas. Tanto así que hoy en día hay toda una legión de coleccionistas detrás de ellos. Estos diminutos autos revolucionaron el mundo del juguete, desafiaron a Matchbox y hasta rompieron récords de velocidad. El nacimiento de una leyenda. Y para entender la historia de Hot Wheels tenemos que viajar hasta 1968. En ese año, Mattel ya era una empresa de juguetes pues bastante reconocida. Después de todo, eran los creadores de la Barbie. Pero había un mercado dominado por otra marca, Matchbox. Ellos hacían autos pues a escala bastante detallados, pero con un diseño más, realista y sobrio. El cofundador de Mattel, Elliot Handler, veía pues esos carritos y pensaba, están bien, pero podrían ser muchísimo más emocionantes. Y entonces así fue como retó a su equipo a crear los coches de juguete más rápidos, atractivos y divertidos que se hubieran visto jamás. Y aquí viene la parte curiosa.
curiosa. Resulta que Handler y su esposa Ruth, que también era cofundadora, pues no solo confiaban en los diseñadores de estos juguetes, sino que contrataron ingenieros y diseñadores de autos reales de compañías como General Motors, Ford y Chrysler. Sí, los mismos que diseñaban Mustangs y Corvettes, pues también estaban diseñando carritos de juguete. Y Mattel contrató nada más y nada menos que a Harry Bradley. Pero ojo, Elliot Handler no quería simples réplicas de los autos de Detroit. No. Él quería algo pues mucho más loco. Quería versiones radicales, como esas que salían de los talleres de Custom en California y que se veían pues rodando por toda la costa. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, pues autos con un look más bajo y ancho, colores vibrantes imposibles de ignorar en los estantes y llantas deportivas que no se parecían a nada que la competencia ofreciera. ¿Cuál era el secreto de su velocidad? Bueno, Hot Wheels no solo conquistó por sus looks, sino también por su velocidad. Mientras que los cochecitos de Matchbox usaban llantas y ejes de metal gruesos que los hacían lentos y algo torpes, bueno, pues Hot Wheels tuvo una idea brillante. Usaron llantas de plástico que eran más ligeras, con un poquito más de inclinación, lo que los expertos llaman el camber, pues para que rodaran recto y mucho más rápido. Y el eje. Aquí viene la joya de esta historia. Lo hicieron con cuerdas de metal muy delgadas que originalmente Mattel iba a usar para un proyecto fallido. Una guitarra de juguete que nunca se desafinara. Pero la guitarra pues no funcionó y esos alambres que sobraron de todas esas guitarras fue lo que dio vida al corazón de cada uno de los Hot Wheels. Gracias a eso, los carritos pues no solo eran más veloces, sino que podían lanzarse por las nuevas pistas que Mattel lanzó casi al mismo tiempo. Sí, esas pistas naranjas que todos recordamos, que todos usamos y que se podían unir y curvar para hacer locuras que pues en la vida real serían imposibles. Oye, y hasta aquí dime en los comentarios, ¿cuál fue tu primer Hot Wheels o el que más recuerdas? Y ya que estás por ahí, si todavía no te suscribes, hazlo ahora y activa la campanita para seguir viajando juntos al pasado cada semana aquí en Retromanía. Vamos a platicar ahora de los primeros modelos y la evolución. La primera colección de Hot Wheels en 1968 tenía 16 modelos conocidos como The Original Sweet 16. Entre ellos estaban leyendas como el Custom Mustang, el Camaro, Barracuda, el Cougar, Corvette, el dorado Thunderbird, un Volkswagen Beetle y el futurista Dodge Diora Concept. Sí, algunos eran reproducciones de autos reales y otros eran invenciones completamente originales de los diseñadores. Y claro, no solo era que se vieran bravos, también querían que fueran rápidos. Así que el equipo de Mattel les puso ese toque mágico con los colores Spectral Flame, que eran pinturas en tonos vibrantes y medio pastel que dejaban ver el metal brillante debajo. Eso pues les daba un look completamente único, como si fueran pues unas joyas sobre ruedas. En los 70 y en los 80 Hot Wheels pues empieza a experimentar con diseños pues cada vez más extremos. Recordemos esos autos con motores desproporcionados, esas ruedas gigantes o inspirados en películas y cómics de hecho. Y claro, empezaron las pistas temáticas con loopings, saltos y de pronto hasta lanzadores que parecían turbinas de avión. ¿Tú te acuerdas de esas pistas que se podían conectar para hacer un circuito que iba, no sé, de la sala a la cocina y terminaba en el pasillo? Era como tener un parque de diversiones de carritos dentro de tu casa, ¿no? Hot Wheels más que un juguete. Con el tiempo, Hot Wheels dejó de ser pues solo un juguete para los niños. Esta marca empezó a ganar espacio en la cultura automovilística real. De hecho, hicieron colaboraciones con marcas como Ferrari, Lamborghini, Tesla y Nissan para reproducir modelos con un nivel de detalle impresionante. Incluso han patrocinado equipos de carreras reales y han organizado eventos como el Hot Wheels Legends Tour.
donde los autos reales compiten para convertirse en un modelo oficial a escala. Además, han hecho ediciones limitadas que hoy en día son piezas de colección carísimas. Hay Hot Wheels que valen miles de dólares y obviamente se venden en subastas. ¿Tú te imaginas que ese carrito que compraste por 20 pesos en tu infancia hoy valga lo mismo que un coche usado? Hot Wheels adaptándose al futuro. Como todo un ícono retro, Hot Wheels también tuvo que adaptarse a los tiempos modernos. En un mundo donde los videojuegos dominan, bueno, pues ellos lanzaron más de 10 títulos para distintas consolas, como el popular Hot Wheels Unleashed, que ha vendido más de 1 millón de copias. De hecho, han entrado en el mundo digital con los Hot Wheels NFT Garage y han tenido apariciones en juegos como Forza Horizon. Y por supuesto, no se olvidaron de la tele y el cine. Han producido series animadas, han tenido películas y por supuesto especiales para mantener pues viva la emoción entre las nuevas generaciones. ¿Tú sabías que en el 2011, para celebrar su aniversario número 43, construyeron una rampa gigante y un camión tamaño real con diseño de Hot Wheels y saltó 101 metros, rompiendo un récord mundial? Mira, para que te des una idea de la magnitud, Mattel ha fabricado más de 3,000 millones de Hot Wheels. Sí, más que la producción combinada de las 3 grandes automotrices de Estados Unidos. Y en todos estos años han sacado más de 800 modelos distintos y más de 11,000 versiones diferentes. Y lo más loco es que, según la misma Mattel, se venden 8 Hot Wheels cada segundo. Y si tú juntaras todos los carritos vendidos desde 1968 y los pusieras uno detrás de otro, harían una fila capaz de darle 4 vueltas a la Tierra. Imagínate esa autopista de puro carrito. Hoy, más de 50 años después, Hot Wheels es el juguete número 1 en ventas en todo el planeta. Más de 6,000 millones de carritos han sido producidos, lo que significa que hay más Hot Wheels que personas en el planeta. Pero más allá de los números, lo que importa es lo que representan: creatividad, velocidad, por supuesto, imaginación y sobre todo recuerdos, porque cada vez que tomas uno de esos carritos y lo haces rodar por una pista naranja, pues estás viajando un poquito a tu infancia, ¿no? Así que, tribu nostálgica, la próxima vez que veas un Hot Wheels en una tienda, recuerda que no es solo un pedazo de metal y plástico. Realmente es un pedazo de tu historia y de tu niñez. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu pista favorita o si todavía tienes alguna colección por ahí guardada. Gracias por acompañarme en este viaje retro. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos nostálgicos y suscribirte al canal para más contenido semanal. Yo soy Gina Corona y te espero la siguiente semana en un episodio más de Retromanía. ¡Hasta la próxima! Hola, hola, tribu nostálgica. Bienvenidos una vez más a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita, pues para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? A ver, piensen en un par de tenis que se ven bien absolutamente con todo. Con jeans, con vestido, con shorts, con un pantalón sastre. ¿Ya? Exacto, los Converse. Esta es la historia. ¿Sabías que unos tenis que hoy ves en pasarelas y conciertos alguna vez fueron calzado oficial del ejército estadounidense y dominaron las canchas de básquet por décadas? De los pies de atletas olímpicos a íconos del punk y la moda urbana, estos tenis simplemente nunca pasan de moda. A lo largo de las décadas, esta marca ha evolucionado de ser una empresa de calzado deportivo a un símbolo de cultura popular y estilo urbano. ¿Cómo empezó todo este fenómeno? Retrocedamos a 1908, Malden, Massachusetts. Un señor que se llamaba Marcus Mills Converse fue quien fundó la Converse Rubber Shoe Company. Y bueno, al principio, pues no pensaba en rockstars ni en pasarelas, sino en algo muchísimo más básico:
fabricar calzado de goma, pues para toda la familia. Nada glamuroso hasta ese momento. En 1915 empezaron a meterle cabeza al calzado deportivo y en 1917 lanzaron el primer modelo que marcaría la historia, los Converse All Star, hechos con caucho y lona, pero ojo, no eran para verse cool en la calle. Estos estaban diseñados para la Liga Profesional de Básquetbol. Y aquí es cuando llega Chuck Taylor y cambia absolutamente todo. Chuck Taylor, un jugador de básquet que en 1921 se unió a un equipo patrocinado justamente por Converse. Y no solo jugaba, también era entrenador y un gran vendedor. Se la pasaba viajando por todo Estados Unidos, enseñando justamente a jóvenes a jugar básquet y de paso promocionando sus amados All Star. Pero Chuck no solo vendía, también opinaba. De hecho, él propuso mejoras, más flexibilidad, más soporte y por supuesto el famoso parche en el tobillo para protegerlo y darle estabilidad. En 1930, Converse dijo, oye, a ver, este cuate es parte de nuestra historia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le pusieron su nombre al modelo. Así nacieron los Converse Chuck Taylor All Star. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la marca tuvo un papel muy diferente. Fabricar calzado pues para el ejército de Estados Unidos. Y en ese tiempo la industria entera de Estados Unidos se adaptó para apoyar el esfuerzo bélico. Fábricas que antes producían artículos deportivos o de consumo civil se reconvirtieron para fabricar justamente equipo militar y Converse no fue la excepción. La empresa, que ya tenía bastante reconocimiento gracias a los Chuck Taylor All Star, bueno, pues comenzaron a producir botas y zapatillas de entrenamiento para los soldados. Y estos modelos estaban hechos para resistir entrenamientos súper duros, marchas largas y obviamente en condiciones extremas. En ese momento, Chuck Taylor, que ya era embajador de la marca, pues también colaboró en clínicas de entrenamiento para soldados, pues aplicando su experiencia en el básquetbol para mejorar la condición física de estas tropas. El trabajo de Converse para el ejército pues no solo ayudó a la causa, sino que también reforzó pues la reputación de la marca como fabricante de calzado duradero y confiable. Y cuando terminó la guerra, miles de soldados pues ya conocían y confiaban en la marca y siguieron usándola en su vida civil. Podríamos decir que la guerra, de forma indirecta, ayudó de alguna forma que Converse se consolidara como un ícono nacional en Estados Unidos. Los primeros diseños icónicos. Los primeros venían en 3 estilos: lona negra con suela de goma negra, totalmente blancos con borde azul y rojo y una versión en cuero negro. En 1949 Converse hizo un cambio que se volvió icónico: las agujetas y detalles en blanco sobre el clásico negro. Y ahí nació la estética que todos reconocemos el día de hoy. Y por cierto, dime en los comentarios, ¿tú eres más de Converse negros, blancos o de colores raros? Ahora vamos a platicar de la cancha a la calle. Durante los 50s y los 60s, los All Star dominaban completamente el básquet. Se calcula que en un 90% de los jugadores profesionales y universitarios usaban Converse. Pero poco a poco algo raro pasó. Los tenis empezaron a ver pues fuera de la cancha. Artistas, músicos y skaters empezaron a adoptarlos y ahí comenzó su segunda vida, la del símbolo cultural, el símbolo de rebeldía y estilo. En los 70s, The Ramones los usaban en sus conciertos de punk en Nueva York. En los 80s, el artista Jean-Michel Basquiat pues los convirtió en parte de este uniforme creativo que llevaba. Y en los 90s, Kurt Cobain de Nirvana fue quien los inmortalizó en toda esta estética grunge. Y así pasaron de ser un calzado deportivo a convertirse en toda una declaración. Juventud, rebeldía y por supuesto autenticidad. A ver, pregunta seria. ¿A cuántos de ustedes su primer par de Converse les duró hasta que el piso ya casi se veía a través de la suela? Si hasta aquí te está gustando este viaje retro, no olvides suscribirte y activar la campanita, pues para que cada semana tengas una buena dosis de nostalgia en tu pantalla. Y ya que estamos en esto, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu primer par de Converse y en qué color? Ahora vamos a platicar de la evolución y todos esos modelos. En 1957 lanzaron la versión baja, conocida como Oxford.
Y después, pues empezaron ya a jugar con colores y diferentes estampados. Hoy, bueno, pues existen ediciones con plataforma, las versiones slip-on, la media bota y hay hasta colaboraciones con diseñadores y marcas de lujo. Recordemos que en el 2003 Nike compró Converse por $309 millones. ¿Cuál fue la razón? Pues mantener viva la marca y proyectarla hacia nuevas generaciones sin perder pues ese toque clásico. Converse en la moda actual. Bueno, si miramos hoy las calles, pasarelas y hasta Instagram, los Converse siguen reinando. Celebridades como Kendall Jenner, Gigi Hadid y Katie Holmes los usan en outfits casuales y también elegantes. Por ejemplo, pantalones sastre con Converse, vestidos, vaporosos con Converse, un suéter oversize con Converse. Lo que antes era impensable, mezclar tenis de básquet con moda de alta gama, ahora es completamente un sello de estilo. ¿Qué los hace eternos? Yo creo que la magia de los Converse está en tres cosas. Simplicidad, porque su diseño no pasa de moda. Versatilidad, combinan absolutamente con todo. Y la historia, no solo son un par de tenis, realmente son un pedazo de cultura pop y deportiva. Y como decía justamente un catálogo de 1913 de esta marca, nuestra compañía se creó para no imitar a nadie. Más de 100 años después, esa frase pues sigue siendo verdad. Así que, tribu nostálgica, ahora ya sabes que cuando te pones unos Converse, pues no solo te estás calzando un par de tenis, te estás poniendo encima más de un siglo de historia, de música, de arte y por supuesto de rebeldía. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje retro. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos nostálgicos y suscribirte al canal para más contenido semanal. Yo soy Gina Corona y te espero la próxima semana en un episodio más de Retromanía. ¡Hasta la próxima! Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos una vez más a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas pues ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Pues hoy vamos a platicar sobre uno de los inventos con más de un siglo de historia y que en la mente de muchos podría estar hasta casi obsoleto, pero la realidad es que hoy está más vivo que nunca. El disco de vinilo. Esta es la historia. ¿Cómo explicar que un formato musical que parecía extinguirse en los años 80 haya regresado con tanta fuerza hasta convertirse en una de las formas más populares de escuchar música en pleno siglo XXI? Basta con entrar a cualquier tienda de discos en la última década para notar que los vinilos han vuelto a ocupar un lugar protagónico. Este soporte ha sabido conquistar tanto a generaciones pasadas como a nuevas audiencias, manteniendo su encanto intacto. Su recorrido desde los primeros años hasta la actualidad está lleno de giros, avances tecnológicos y transformaciones culturales. En este video te mostraré cómo el vinilo pasó de ser un medio sencillo para reproducir música a transformarse en una pieza de colección y objeto de culto para melómanos y apasionados de la música. Los primeros intentos de atrapar el sonido. Todo comienza en 1877, cuando Thomas Edison inventa el fonógrafo. Imagínate la locura, por primera vez en la historia se podía grabar y reproducir el sonido. Claro, no era nada práctico, usaban cilindros de cera muy frágiles que apenas podías escuchar una vez. Unos años después, en 1888, llega Emil Berliner con el gramófono y es así como se revoluciona el invento. Ahora no eran cilindros, sino discos planos que se podían reproducir una y otra vez. Eso sí, al principio estaban hechos de goma laca, que era un material bastante quebradizo que se dañaba pues con mucha facilidad. Y antes de Edison ya había intentos por atrapar el sonido. En 1857, el francés Leon Scott inventó el fonoautógrafo, que básicamente lo que hacía era dibujar las ondas del sonido en una superficie, aunque pues todavía no se podían reproducir.
Años después, en 1877, otro francés, Charles Cros, propuso el paleófono, una idea para grabar y reproducir audio, pero pues no alcanzó a construirlo. Y justo en ese año, Thomas Edison se adelanta con el fonógrafo, el primer aparato funcional para escuchar sonidos grabados. ¿Quién iba a pensar, no? Que de todos esos experimentos saldría el vinilo que hoy muchos coleccionamos. El nacimiento del vinilo. No fue hasta 1948 cuando la compañía Columbia Records lanzó el primer disco de vinilo de larga duración, los famosos LPs de 33 revoluciones por minuto. De repente la música podía durar hasta 45 minutos. Esto fue una locura para la época porque antes solo cabían unos 4 minutos por lado. Ese mismo año, RCA Victor contraatacó con los sencillos de 45 revoluciones por minuto que eran ideales para los hits del momento. Así nace la división entre LPs, álbumes completos, y 45 que eran pues los sencillos. A ver, pregunta para ti que me estás viendo. ¿Alguna vez encontraste, no sé, en casa de tus papás o de tus abuelos, un 45 con esas fundas de colores bastante psicodélicos? Déjame en los comentarios cuál fue el primero que viste. La era dorada, los años 50 a los 70. Durante estas décadas el vinilo se convirtió pues en el rey absoluto de la música. Bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd o David Bowie llenaban las tiendas con discos que no solo eran música, eran unas verdaderas obras de arte. Las portadas se volvieron todo un lienzo creativo. ¿Tú sabías que el mismísimo Andy Warhol diseñó portadas para The Velvet Underground o para los Rolling Stones? Y sí, muchos compraban vinilos no solo por el sonido, sino porque tener la portada era pues como tener un pedazo de cultura en las manos. Y bueno, ni hablar del impacto cultural. Las tiendas obviamente de discos se volvieron puntos de encuentro, casi pues como templos sagrados donde la gente compartía descubrimientos, recomendaciones y en muchas ocasiones iban hasta ligar. Vamos a platicar del sonido del vinilo. Y aquí es donde está la verdadera magia. El vinilo no es digital, es analógico. Eso significa que el sonido pues no está hecho de ceros y unos, sino que la aguja del tocadiscos sigue literalmente un surco físico que traduce las vibraciones en música. Por eso muchos dicen que el vinilo tiene pues un sonido más cálido, ¿no? Más real, incluso con esos típicos crujidos que lo hacen verdaderamente único. A ver, pregunta rápida. ¿Tú eres del team que amas esos ruiditos del vinilo o prefieres la limpieza del audio digital? Cuéntamelo aquí abajo. El declive, la llegada del cassette y del CD. En los 80, la industria musical dio un giro bárbaro. Apareció el cassette portátil, grabable y perfecto para el famoso mixtape. Y poco después, pues el CD con un sonido digital, mayor durabilidad y un tamaño, pues sí, mucho más práctico. El vinilo pasó de ser el rey a ser visto como un dinosaurio. Y en los 90, bueno, pues prácticamente desaparece del mapa comercial. Si creciste en esa época, tú seguro recuerdas cómo las tiendas cambiaron de viniles a torres y torres de CDs. El regreso inesperado del vinilo. Pero el vinilo nunca murió del todo. Coleccionistas, DJs y amantes del sonido analógico lo mantuvieron vivo en la sombra. Y pues para sorpresa de todos, en los años 2000 comenzó esta resurrección. ¿Por qué? Pues por varias razones. Nostalgia, gente que quería revivir pues esa experiencia de escuchar música como antes. Esa estética retro, portadas enormes, los discos de colores y por supuesto las ediciones limitadas. El sonido, ese calor analógico imposible de replicar digitalmente. Dato curioso, en el 2010 las ventas de vinilo superaron por primera vez en años a las de los formatos digitales de descarga y hoy, en plena era del streaming, los vinilos venden más que los CDs. Increíble, ¿no? Aquí te van algunas curiosidades del vinilo. El primer vinilo grabado fue en 1902 por el cantante de ópera Enrico Caruso, que vendió 1 millón de copias. En los 70 aparecieron los vinilos de colores o transparentes o hasta con formas bastante extrañas, pensados como ediciones limitadas para coleccionistas. El vinilo más caro del mundo es un álbum del Wu-Tang Clan, del que solo existe una copia vendida en $2 millones. Y claro, el disco más vendido de la historia en vinilo
sigue siendo Thriller de Michael Jackson, seguido por The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y Back in Black de AC/DC. ¿Tú te imaginas tener alguno de estos en tu colección? El vinilo en la cultura pop. Bueno, hoy en día el vinilo pues es mucho más que música, es moda, es estilo de vida y por supuesto cultura retro. Lo vemos decorando cafés hipsters, murales de tiendas vintage y hasta como accesorios pues en playeras y ropa. Además, los artistas actuales también se han subido al tren. Desde Adele hasta Bad Bunny lanzan sus discos en vinilo. Muchas veces, pues sí, en ediciones de colores o con portadas alternativas que se convierten en piezas, pues sí, de colección. El ritual del vinilo. Más allá de la música, lo que verdaderamente enamora del vinilo es su ritual. Sacar el disco de la funda, ponerlo en el tocadiscos, limpiar el polvo, bajar la aguja y dejar que suene. Es un momento consciente, muy íntimo, muy diferente a solo darle play en el celular. Y ese ritual convierte cada escucha en una experiencia y pues tal vez por eso sigue conquistando a nuevas generaciones. Y así, tribu nostálgica, hemos viajado por más de un siglo de historia, del fonógrafo de Edison al vinilo coleccionable de Bad Bunny. Un formato que parecía destinado al olvido, pero que hoy sigue demostrando que la música pues también se toca con las manos y por supuesto se siente con el corazón. ¿Tienes algún vinilo en tu casa? ¿Cuál es tu favorito o cuál te gustaría tener? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y muchas gracias por acompañarme en este viaje retro. Ya lo sabes, si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo con tus amigos nostálgicos y suscribirte al canal para más contenido semanal. Yo soy Gina Corona y te espero la siguiente semana en un episodio más de Retromanía. ¡Hasta la próxima! Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita, pues para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a platicar de una de las consolas más queridas de todos los tiempos, el Game Boy. Esta es la historia. ¿Te imaginas llevar toda la diversión de tu consola en la bolsa del pantalón? Eso fue lo que Nintendo logró a finales de los 80, convertir los videojuegos en un compañero de bolsillo. Y no hablamos de un celular, hablamos de la legendaria Game Boy, la consola portátil que cambió para siempre la forma en la que jugábamos. Los orígenes de una idea portátil. La Game Boy fue desarrollada por Nintendo y lanzada en 1989, pero su historia empezó mucho antes. El genio detrás de esta creación fue Gunpei Yokoi, un ingeniero que ya había revolucionado a Nintendo con sus juguetes y por supuesto con la serie Game & Watch. Cuenta la leyenda que Gunpei tuvo la idea cuando vio un hombre aburrido en un tren jugando pues con una calculadora electrónica para matar el tiempo. Y en su mente pensó, ¿y qué pasaría si en lugar de números hubiera personajes en movimiento? Y de ahí nació primero el Game & Watch y después la idea evoluciona hasta convertirse en lo que hoy recordamos como el Game Boy. ¿Te suena familiar? Seguro que tú también jugaste alguna vez en el camión, en el coche o, no sé, escondido debajo de las cobijas con tu consola portátil. El nacimiento de un ícono. La Game Boy original era sencilla pero poderosa para su época. Tenía la pantalla monocromática verde y negra, tenía esos 5 botones A, B, Start, Select y la cruceta direccional. Ese sonido en estéreo de 4 canales y además funcionaba con 4 pilas AA que duraban más de 8 horas. Eso era mucho más que la competencia. Y recordemos esos juegos que venían en cartuchos intercambiables de 2 megabytes. En comparación con la Sega Game Gear o la Atari Lynx, la tecnología parecía pues más limitada porque aquellas tenían color y mejores gráficas. Pero aquí está el secreto, la Game Boy aguantaba muchísimo más la batería. Y eso fue justamente lo que la convirtió en la favorita de millones alrededor del mundo. El golpe maestro, Tetris.
Nintendo sabía que necesitaba pues un juego que conquistara a todos, y es aquí cuando entra el Tetris, creado en 1985 por el matemático ruso Alexei Pajitnov. Fue pues un fenómeno mundial y no importaba si tenías 8 o 40 años, la verdad es que todos queríamos jugar a encajar esos bloques. El paquete Game Boy y Tetris fue una jugada maestra, no solo conquistó, recordemos, a los niños, sino también a los adultos. Y así pues fue como la consola se convirtió en un boom completamente cultural. A ver, pregunta para la tribu nostálgica. ¿Tú fuiste de los que se quedaba viendo las piezas de Tetris incluso cuando cerrabas los ojos? ¿Alguna vez te pasó? Escríbelo en los comentarios. Vamos a platicar de los juegos que hicieron historia. Aunque Tetris fue el inicio, el catálogo de Game Boy se volvió completamente legendario. Entre los más recordados están Super Mario Land, que llevó pues al fontanero bigotón a la palma de tu mano. Por supuesto, The Legend of Zelda, Link's Awakening, una aventura épica en miniatura. ¿O qué tal el Kirby's Dream Land, donde conocimos a la bolita rosa más tierna de los videojuegos? Y por supuesto, Pokémon, rojo y azul, los juegos que crearon una fiebre mundial en la década de los 90. Y recordemos que justamente con Pokémon, la Game Boy dejó de ser pues solo una consola, realmente se convirtió en un fenómeno social. Todos querían atrapar a Pikachu y obviamente pues presumir sus criaturas. Y gracias al famoso cable Link podías conectar tu consola con la de un amigo e intercambiar los Pokémones. Ese sí era el verdadero multijugador antes de internet. Los accesorios extraños pero geniales. Nintendo siempre ha sido creativa y la Game Boy tuvo accesorios que hoy nos parecen rarísimos pero geniales. Recordemos la Game Boy Camera y la Game Boy Printer en 1998, ¿sí? Podías tomar fotos y hasta imprimirlas. Probablemente tu primera selfie fue con un Game Boy. Light Boy y Handy Boy, esas lupas con luz para jugar en la oscuridad, ¿te acuerdas? Porque la pantalla no tenía retroiluminación. Y el cable Link, la herramienta que creó amistades y también rivalidades con los intercambios y batallas de Pokémon. Los rediseños y la evolución. Nintendo supo que tenía oro en las manos básicamente, así que con los años pues lanzó varias versiones. El Game Boy Pocket en 1996, que era más delgada, con mejor pantalla y solo 2 pilas AAA. La Game Boy Light en 1998 con ya retroiluminación, pero solo salió en Japón. La Game Boy Color en 1998, por fin llegó el color. Y que además era compatible con los juegos anteriores. La Game Boy Advance, que salió en el 2001, que era más potente y con nuevos clásicos como Pokémon Esmeralda. La Game Boy Advance SP en el 2003, esa joyita plegable con batería recargable. Y finalmente la Nintendo DS, que sale en el 2004, básicamente la heredera espiritual que siguió el legado portátil. Vamos a platicar del legado y la competencia. Y lo curioso es que en su momento la Game Boy competía con consolas que técnicamente eran superiores como la Sega Game Gear o la Atari Lynx. Pero la verdad es que ninguna logró lo mismo. La razón, duración de la batería, el catálogo de los juegos y esa simplicidad. Para el 2009, la Game Boy ya había vendido más de 118 millones de unidades, sumando la Game Boy Color, la tercera consola más vendida de la historia. Y en el 2009 también entró al Salón de la Fama de los Juguetes. La Game Boy en la cultura pop. La Game Boy no solo estaba en nuestras mochilas, también apareció en series, en películas y hasta en los bolsillos de los artistas. Recordemos que en los 90 era bastante común ver a celebridades como Elijah Wood o Macaulay Culkin llevando su Game Boy a las grabaciones. Incluso se convirtió en un accesorio de moda, transparentes, de colores neón y hasta ediciones especiales que hoy valen una verdadera fortuna. ¿Tú llegaste alguna vez a tunear tu consola con stickers o fundas o calcomanías? Cuéntamelo en los comentarios porque seguro más de uno hicimos lo mismo. La situación actual y la nostalgia. Hoy, más de 30 años después, la Game Boy sigue viva en el corazón de los gamers. Muchos coleccionistas pagan grandes cantidades por ediciones raras y títulos como Pokémon Cristal o el Zelda siguen reeditándose en la Nintendo Switch. Además, esa estética de la Game Boy se volvió parte de la moda retro. Camisetas con la clásica pantalla verde, bolsos en la forma de consola o hasta fundas para celulares
con el diseño de la Game Boy. El legado sin duda alguna sigue vivo. Un final con memoria. Tristemente, Gunpei Yokoi, el padre de la Game Boy, pues no alcanzó a ver todo este éxito. Después de dejar Nintendo por el fracaso de Virtual Boy, falleció en 1997 en un accidente automovilístico. Pero sin duda alguna su legado vive en cada Game Boy y en cada consola portátil que vino después. Y ahora, tribu nostálgica, quiero saber cuál fue tu primer juego de Game Boy. ¿Fuiste del Team Tetris, del Team Mario o del Team Pokémon? Escríbelo en los comentarios porque seguro habrá muchas coincidencias. Si disfrutaste este viaje, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con todos esos amigos que siempre llevaban su Game Boy a todos lados. Esto fue Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Yo soy Gina Corona y te espero en el siguiente episodio de Retromanía. Hasta la próxima. Hola, hola, tribu nostálgica, yo soy Gina Corona, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, ya lo sabes, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido semanal. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a recordar uno de los inventos más icónicos de los años 90, el ICQ. Esta es la historia. ¿Recuerdas cuando conectarte a internet significaba escuchar el ruidito del módem y que nadie podía usar el teléfono mientras chateabas? En medio de esa época apareció ICQ, el primer sistema de mensajería instantánea que muchos conocimos, mucho antes de los zumbidos del Messenger o los grupos de WhatsApp. Lanzado en 1996, su famoso se volvió un sonido inolvidable de los 90 y llegó a reunir más de 100 millones de usuarios en plena era donde Internet era una novedad. Fue tan grande que hasta America Online lo compró por más de $400 millones. Hoy recordaremos cómo ICQ cambió para siempre la forma de comunicarnos. Todo comenzó en 1996 cuando 4 jóvenes que eran desarrolladores israelíes llamados Yair Goldfinger, Arik Bardi, Sefi Figiser y Amnon Amir, pues deciden crear una herramienta que les permitiera mandar mensajes en tiempo real a través de Internet. Hasta ese momento, si querías platicar con alguien, tenías que usar los emails, que eran pues bastante lento y nada prácticos para una conversación rápida. Y así nació ICQ, que significa literalmente I seek you, algo así como te estoy buscando. Pero lo más curioso es que a diferencia de los correos electrónicos, en ICQ pues no había nombres de usuario como tal. Se te asignaba un número único de identificación conocido como el UIN. Sí, era como tener tu CURP virtual. Y había usuarios que presumían tener su UIN de solo 5 o 6 dígitos porque significaba pues que habían sido de los primeros en registrarse. ¿Tú te acuerdas de tu número? Si es así, déjalo en los comentarios. Seguramente muchos sentirán nostalgia. El sonido más icónico de Internet. Ahora vamos a un momento completamente icónico. ¿Tú te acuerdas de este sonido? Ese famoso de ICQ anunciaba que habías recibido un mensaje. Era imposible confundirlo. De hecho, muchos hasta teníamos que bajarle el volumen a la compu para que no se enteraran en la casa que andabas por ahí chismeando. De hecho, el sonido de se volvió tan popular que hoy en día es considerado pues un icono sonoro de los 90 y de hecho hay versiones remixeadas en YouTube y TikTok. Vamos a platicar de la época dorada de ICQ. ICQ sin duda alguna fue un boom mundial. En solo 2 años alcanzó 12 millones de usuarios registrados y en los 90 eso era una verdadera locura. Por primera vez podías ver cuando un amigo estaba online u offline, enviar mensajes instantáneos, podíamos también crear esas listas de contactos y sí, también había pues una especie de estado donde podías poner
¿Cómo te sentías en ese momento? Por ejemplo, no molestar, estoy haciendo tarea, aunque en realidad estabas perdiendo por ahí el tiempo. Para muchos de nosotros, ICQ fue el primer contacto con el mundo virtual. Ese mundo donde la amistad pues ya no dependía de la distancia, la venta millonaria y el comienzo del fin. Y aquí va un dato que casi nadie sabe. En 1998, AOL America Online compró ICQ por $407 millones y muchos creen que fue un completo robo porque ICQ tenía un potencial enorme. Pero, como suele suceder, las malas decisiones empezaron. AOL intentó modificar esta plataforma, pero los usuarios comenzaron pues a migrar poco a poco a otros sistemas, como el MSN Messenger, que llegó con todo prácticamente, con esos zumbidos, los guiños y los nicks con códigos raros. Y así, ICQ fue quedando poco a poco en el olvido, pero nunca desapareció del todo. Curiosidades que casi nadie sabe sobre ICQ. En Rusia y algunos países de Europa del Este, ICQ nunca murió. Aún hay usuarios activos, aunque hoy luce obviamente muy diferente. Todavía puedes descargar ICQ en 2025. Sí, aún existe. Ahora es más como un híbrido entre WhatsApp y Telegram. El archivo completo del está disponible en librerías de sonido retro y por supuesto que lo han usado en videojuegos y bastantes series como homenaje. Durante su auge, ICQ fue acusado de ser un nido de hackers porque muchos lo usaban justamente para compartir pues archivos bastante sospechosos. Ese era el lado oscuro de los chats noventeros. Hoy ICQ es un símbolo de una internet más simple, pero también más misteriosa y por supuesto emocionante. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaba más esa época donde te conectabas solo desde la computadora y cada mensaje era un evento especial? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué recuerdas de ICQ? ¿Tú cuál crees que fue el chat más divertido de tu vida? Gracias por acompañarme en este viaje retro. Si te gustó el video, ya lo sabes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos nostálgicos y por supuesto suscribirte al canal para más contenido retro semanal. Yo soy Gina Corona y te espero la siguiente semana en un episodio más de Retromanía. ¡Hasta la próxima!